En esta ocasión vamos a estudiar la razón de cambio, que es la lección 1.6. El problema nos pide observar los datos que aparecen ahí en esa tabla y a partir de eso responder cada uno de los literales. Expresa y como una función lineal de x. ¿Cómo podríamos hacerlo? Veamos el comportamiento. Vea que x va aumentando en una unidad. 0 más 1, 1, más 1, 2, más 1, 3, más 1, 4. Es decir, que para ir generando los posteriores se le va sumando 1. ¿Qué ocurre con y? Vea, 20 para 18 hay que restar 2, para 16 hay que restar 2, para 14 restamos 2, para 12 restamos 2. Es decir, que para ir generando el que sigue, tengo que ir restando 2. ¿Qué significa eso? Que en x cuando se suma 1, a y se le tiene que restar 2. Eso es el significado. Ahora podríamos analizar eso. Aquí podríamos ver cómo es que se va dando o va resultando la variación. ¿Cómo podemos expresar y como una función lineal de x? ¿De qué manera podríamos hacer esa construcción? Veamos cómo se va dando la disminución. ¿De dónde partimos? Partimos de 20. De ahí partimos. ¿Y la disminución cuánto es? Es de menos 2. Dependiendo del valor que tome x. En este caso sería menos 2 por x. Vea, el punto de partida es 20, para que podamos entender la lógica. Y menos 2 unidades va disminuyendo x. Por eso es menos 2x, ¿verdad? Va disminuyendo. O dicho de otra manera, partimos de 20 menos la disminución, que en este caso es 2, dependiendo del valor que x tome. Ahora, para darle la estructura de función lineal, solo lo voy a escribir al revés. Sería menos 2x más 20. Esa es la estructura que le damos a una función lineal, ¿verdad? Primero va esto y después el término independiente. Eso es para responder el literal A. Ahora, en el caso del literal B, lo que me pregunta es, ¿qué ocurre si x toma el valor de 6? Si x toma el valor de 6, tendríamos que sustituir. Entonces escribo menos 2 y en lugar de x voy a poner 6. Entonces sería menos 2 por 6 más 20. Hacemos ese cálculo. ¿Cuánto es? Menos 2 por 6 más 20. Bueno, menos 2 por 6 es menos 12. Y menos 12 más 20 aquí nos va a dar 8. Luego, ¿y qué tal si x toma el valor de 9? Es lo que nos dice el problema. Entonces y sería igual a menos 2 y en lugar de x voy a poner el 9. Entonces sería menos 2 por 9 más 20. Hacemos ese cálculo, ¿cuánto nos da? Menos 2 por 9 es menos 18. Menos 18 más 20 es 2. Ahí tenemos la respuesta. En el literal C nos pide calcular la razón de cambio. Bueno, yo le voy a llamar R mayúscula la razón de cambio, pero para poder encontrar la razón de cambio, lo que tengo que hacer es dividir la variación que se da en Y con respecto a la variación que se da en X. Bueno, para poder saber cuál es esa variación que se da en cada uno de los casos, tendría que escoger dos parejas, las parejas que ustedes quieran, ¿verdad? Pero para poder hacer el análisis de qué es lo que ocurre, ¿verdad? Podríamos escoger esta pareja y esta, para poder analizar cómo se da la razón de cambio. Dividimos las dos variaciones. Para ver la variación en Y, los dos valores que escogí fueron 12 y 18. Entonces aquí escribo 12 menos 18. Y los valores de X serían 4 y 1. Entonces acá voy a restar 4 menos 1 para analizar la variación. Entonces acá tendríamos cuánto es 12 menos 8. Para poder saber 12 menos 18, era aquí, ¿verdad? 12 menos 18. Aquí, ¿cuál es la variación que se da? Bueno, aquí le va a dar menos 6 arriba. Y abajo 4 menos 1, ¿cuánto es? 4 menos 1 es 3. Entonces, al hacer la división, 6 entre menos 3 nos va a dar menos 2. Esa es la razón de cambio. Ahora, para que lo podamos entender mejor, siempre en una función lineal, la función lineal tiene la forma y igual a x más b, donde a es la razón de cambio normalmente. Entonces, lo que usted debe entender es que la razón de cambio siempre va a ser el coeficiente de x. Y aquí lo podemos identificar. Mire, el coeficiente de x, ¿cuál era?
era menos 2. ¿Cuánto nos dio la razón de cambio? Menos 2. Entonces, siempre que le pide la razón de cambio y ya le da la función, solo identifique cuál es el coeficiente de x y ya no necesita hacer todo esto. Solo ve el coeficiente de x y con eso usted puede saber cuál es la razón de cambio. D, es lo que nos decía, compare la razón de cambio con el resultado del literal A. En A nos dio esto, entonces podemos concluir básicamente al hacer la comparación que la razón de cambio es el coeficiente de x. Ahí hemos podido responder los literales que el problema nos planteaba. Veamos el ejemplo que aparece ahí. Para cada una de las siguientes funciones nos pide realizar lo que se pide en cada uno de los literales. Veamos. En el caso del número 1, nos pide identificar la razón de cambio. Eso está fácil, porque ya vimos que la razón de cambio siempre es el coeficiente de x. Entonces yo le he llamado R mayúscula, como puede ser cualquier letra. Entonces la razón de cambio en esta función, ¿cuál es? Este numerito. Esa es la razón de cambio. Entonces R es igual a 3. En el caso del literal B, ¿cuál es la razón de cambio? Es este numerito, siempre es el coeficiente de x. Entonces la razón de cambio es menos 2. Con eso hemos respondido ya el literal A. ¿Qué nos pide el literal B? Determinar el valor de y cuando x es 4. Entonces tendríamos que sustituir y igual a 3x, pero en lugar de x voy a poner 4. Sería 3 por 4 menos 5. Vean que es la misma función lineal, solo que en lugar de x estoy poniendo 4 porque el problema así me lo está pidiendo. Entonces, al hacer el cálculo, solo multiplique 3 por 4, 12, y a 12 le resta 5, le va a dar 7. Lo cual significa que cuando x sea 4, y va a ser 7 en esta función. En la otra función, sería y igual a menos 2, y en lugar de x voy a poner el 4 otra vez, más 3. Es decir, he sustituido el 4 en lugar de x en la otra función, porque es lo que el problema nos pide. Al hacer el cálculo, ¿qué resulta? Menos 2 por 4 es menos 8. Menos 8 más 3. ¿Cuánto es menos 8 más 3? A es menos 5. Quiere decir que en esta función, cuando x sea 4, y va a ser menos 5. Ahí tenemos en resumidas cuentas esta lección. Ahora, ustedes tendrían que resolver el ejercicio de la página 50. Vean, solo les pide identificar la razón de cambio y determinar el valor de y cuando x vale 6. Es decir, que en lugar de 4 ustedes van a poner 6 y la razón de cambio ya saben cómo identificarla. Eso es todo lo que tienen que hacer.